Y voy a predicar bajo el tema ¿y qué hago? Dígale, ¿y entonces qué hago? Gloria al Señor. ¿Qué voy a hacer? Aleluya. Mire, la palabra de Dios establece que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay un contraste en la Biblia, ¿verdad? Y que nosotros lo encontramos y tenemos que hacerle frente. Es que la palabra de Dios establece que el Espíritu de Dios habita en nuestro cuerpo. Pero este cuerpo es débil. Esta carne no le gusta agradar a Dios, según dice la Biblia. El que actúa y vive en la carne no puede agradar a Dios. Pero si matamos la carne, entonces, ¿dónde va a estar el Espíritu? Entonces es una situación, o sea, tenemos que convivir y saber que en este cuerpo carnal, humano, que tiene tentación, que tiene debilidades, que tiene circunstancias, que se enferma, que hay cosas que no le agradan a Dios, que siempre nos invita a no hacer la voluntad de Dios, esta carne. Sin embargo, la Biblia establece entonces que debemos vivir en el Espíritu, que debemos vivir una vida que agrade a Dios, que quien quiera agradar a Dios no puede llevarse de la carne. Hay una anécdota que he dicho en otras ocasiones y la voy a incluir aquí, es que hay un abuelo que está hablándole de la situación diaria que tiene que vivir un cristiano. Le está hablando a su nieto y le dice, mira, lo que te puedo decir es que nosotros tenemos dos leones dentro. Y hay una batalla constante. Y esos leones diario es un pleito. Entonces el nieto, ingenuo, le dice, abuelo, ¿y quién gana? Entonces la respuesta del abuelo es, a quien tú más alimentes. El león más debilitado será que va a perder. El león más fortalecido será que va a ganar. Todos los días la palabra de Dios establece, hablando Jesús, de que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle, porque el que no haga eso entonces no es digno de él. También Jesús dijo que nosotros diariamente tenemos que el que no lo haga no es digno de ser llamado su discípulo. Nos aconsejó de cómo poder tener una vida en el Espíritu. También lo habla el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿por qué el tema de qué voy a hacer? Justo por ahí. Porque ¿qué hacemos cuando hay tentación? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos débiles? ¿Qué hacemos cuando la carne nos invita a hacer lo que nosotros hemos leído en la Biblia y sabemos que a Dios no le agrada? La Biblia establece que hay una ley natural y también bíblica, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Dice el apóstol Pablo en uno de sus escritos, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y dice entonces que el que siembre para la carne, de la carne va a cosechar ¿qué? Muerte y corrupción. Pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida y paz. Entonces, podemos concluir en ese contexto de que la situación actual que pasa a la humanidad, y muchas veces, o más bien, a la gran mayoría de los aquí presentes, porque los de afuera no me están oyendo, la gran mayoría de las circunstancias que nos pasa es por la alimentación que le estamos dando, la alimentación que tenemos. Ahorita mi esposa hablaba sobre la lectura de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El asunto está que si no la leemos y mucho menos la practicamos, entonces nuestra vida espiritual se va a debilitar. He dicho en otras ocasiones también que creo firmemente que la sociedad y la iglesia no está a falta de información. Lo que está a falta es de poner por obra lo que ya sabe.
La gran mayoría de gente conoce la palabra. Ha leído, aunque sea un letrerito por ahí fuera, diciendo Cristo viene. Cualquier persona te lo busca ahí fuera y sabe que Jesucristo murió en la cruz. El asunto es qué efecto ha causado la muerte de Cristo en el ser humano y qué efecto ha causado en nosotros. Entonces, la carne nos invita a hacer nuestra propia voluntad. La carne nos dice, tú te lo mereces. Incluyendo, lo escuchamos en los púlpitos ahora, porque yo me lo merezco. La Biblia me dice a mí que lo único que merecía era muerte y condenación. Que todo lo que tenemos es por gracia y por misericordia. De manera que escuchar incluso de un evangélico, yo lo voy a hacer porque yo me lo merezco. O otro, contrario, dicen también, esto yo no me lo merecía. ¿Por qué no te lo merecía? ¿Por qué no nos lo merecemos? El único que no merece una traición, que no merecía ser apartado, ser llevado a la cruz, ser torturado, calumniado y escupido, fue Jesucristo, y lo sufrió por usted y por mí. Aleluya. De manera que en ese momento, ya lleguemos al texto, la Biblia establece que Jesús inició su ministerio. Y la Biblia establece que no lo inició antes de escuchar una voz del cielo que dijo, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de que fue bautizado, el Espíritu de Dios vino sobre él. Inició el ministerio. Y obvio que en el Espíritu hizo de todo. Sanó enfermo, resucitó muerto, libertó cautivos. Cuantas cosas hizo, lo hizo completamente guiado por el Espíritu Santo. Pero Jesús, y es la parte donde quiero centrar, Jesús no tenía diferencia como hombre, escúcheme bien, de nosotros. También tenía sentimientos, también tenía dolor. Jesús, dice la Biblia, que era 100% hombre. Tenía necesidades. Y la palabra de Dios establece aquí que en el momento en que le llegó y que ya él sabía que el tiempo se le había cumplido, la carne le empezó a pasar factura. Mientras todo estaba, ¿verdad?, viento en popa, todo estaba tranquilo. Pero dice ahí textualmente que él en ese momento le dijo a los apóstoles, mi alma está turbada hasta la muerte. No era su espíritu, no era el Espíritu Santo que había en él, era la carne que sentía, ahora te toca lo peor, va a tener que ir a la cruz. Y es la parte donde nos duele a nosotros, donde muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, dejar cosas que nos gustan, que a la carne le agradan, que a la carne le llama la atención. Ahora, el manual de vida, que es la Biblia, nos aconseja que si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer cosas que a Dios le agraden. Jesús, por ejemplo, en una de sus oraciones dijo, Padre, gracias, porque tú siempre me oyes, porque yo hago lo que a ti te agrada. Podemos concluir en ese contexto entonces diciendo que si su oración no está siendo respondida, no culpe a Dios, busque en qué estamos fallando. Porque Dios, la oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Entonces podemos decir lo contrario, la oración del que no es justo no puede nada. Porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, la carne siempre nos va a invitar a nosotros, nos va a decir, Dios no se va a poner bravo, tú puedes hacerlo. La carne nos va a decir a nosotros, tú no puedes hacerlo, tú eres débil. Sin embargo, lo que dice la Biblia, hablando justamente, es, diga el débil, fuerte soy. La carne siempre va a contradecir el precepto y el concepto de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y no vas a decir, tú no lo puedes lograr. Por ejemplo,
cuando nosotros como pastores, los predicadores, cuando la Biblia habla de santidad, de justicia, de hacer las cosas correctas, cuando tú le hablas de santidad a la gente, lo primero que la gente dice es: santo nada más Dios. Tienes razón, Dios es santo, pero la Biblia dice que seamos santos así como Él es santo. Si Él nos aconseja que seamos santos, es porque hay posibilidad de serlo. Pero no le está diciendo que vamos a ser santos según la carne. Que el que nos santifica, el que nos purifica, el que nos justifica, el que nos redimió, es por la sangre que Cristo derramó en la cruz. De manera que no hay forma humana de agradar a Dios sin Cristo. Pero se puede ser santo. Y la pregunta, ahí viene el tema: ¿y qué hago? El asunto es: ¿a dónde vamos en los momentos en que la carne quiere vencernos? ¿A dónde vamos en el momento en que los pensamientos están cruzados? En que los leones se están peleando. En que hay un pleito interno. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde buscamos consejo? Jesús es el mayor modelo y ejemplo que tenemos. En ese momento de crucial, que para mí fue uno de los peores momentos de toda la historia de Jesús en la tierra. Dice que su alma estaba turbada. Dice el apóstol Lucas, o más bien Lucas, porque no fue apóstol, Lucas, el escritor, dice la Biblia que de sus poros, la gota de sudor eran como sangre, de tan agitado que estaba. ¿Y quién de nosotros en un momento no se ha visto como que ya no puede más? ¿Quién en un momento no ha estado a punto de rendirse? ¿Quién en un momento la carne no te ha dicho: a ti nadie te ama, tú no eres importante para nadie? ¿Quién no ha escuchado la voz diciendo, incluso muchos de los que estamos aquí le ha pasado, y no es porque usted sea más pecador que el otro, que le ha dicho: quítate la vida que tú no vales la pena? A muchos. Y yo les digo que no es porque usted no es más santo o más pecador que el otro. ¿Sabe por qué? Porque muchos también que fueron hombres de Dios, en los momentos de debilidad le dijeron a Dios: quítame la vida. Podemos tomar como ejemplo a Elías. Elías, mientras vivió una vida en el Espíritu y guiado, óigame, ese hombre pidió que descendiera fuego del cielo y descendió. Elías, mientras estuvo guiado por el Espíritu, dice que enfrentó 450 profetas de Baales y le ganó. Elías profetizó que no iba a llover y duró 3 años y medio sin llover. Luego oró para que lloviera y llovió. Hombre tremendo. Pero cuando la carne se vio amenazada, nada más y nada menos que por una mujer llamada Jezabel, Elías dice que sintió miedo de morir. ¿Quién es el que tiene miedo de morir? La carne. Y salió corriendo y le dijo a Dios: quítame la vida. Cuando la carne se siente asustada, piensa que ya no hay solución. Y yo vengo a decirte en esta mañana que las circunstancias, los pensamientos negativos, cuantas cosas a veces piensan o se nos cierran y nos dicen: no hay forma de solucionar tu situación, eso no viene del Espíritu. El enemigo siempre va a decir: no hay oportunidad. Pero de Dios usted siempre va a escuchar: aunque te esté cayendo a pedazos, aunque te deje tu padre y tu madre, aunque ya no tenga fuerza, aunque cruce por el valle de fuego, aunque pase por las aguas, como quiera yo voy a estar ahí y cuenta conmigo. Eso usted va a escuchar del Espíritu Santo. Mientras que la carne te dice: nadie te ama, Dios dice: aunque nadie te ama, cuenta con mi amor. Aleluya. Entonces, mire, amado, dice la Biblia aquí que Jesús se rodea, y eso ustedes lo han escuchado, lo han leído, la gran mayoría,
que habían 3 apóstoles que Jesús se hacía acompañar de ellos en los momentos cruciales: Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, esos 2 apóstoles, él invita a los 12 a orar, pero luego toma 3, los más íntimos, y se va a orar con ellos. Y a quien le expresa que está preocupado, que está angustiado, que no sabe qué hacer en los momentos difíciles, ¿qué es lo que tú haces? Y aquí viene el tema: ¿qué hago? Cuando te sientes apurado, cuando te sientes a colapsar, cuando estás deprimido, cuando estás agitado, cuando estás con mucha ansiedad, cuando el peligro apunta a tu cabeza, ¿qué tú haces? ¿Te defiende en la carne o va a la presencia de Dios? Eres sabio en los momentos cruciales de nuestras vidas. Ir a Dios y decirle: aquí estoy, que se haga tu voluntad. Él es sabio y es el ejemplo que Jesús nos deja. Ir a la presencia de Dios y decirle: no sé qué hacer, no tengo fuerza para vencer, pero tú me das la victoria. La Biblia establece en sus historias de David de que cada vez que David tenía una guerra, iba a consultar a Dios y le decía: ¿me va a dar la victoria? Y cuando Dios le daba la respuesta, entonces él salía a la guerra. Jesús, en el momento más crucial, como antes dije, se fue a la presencia de Dios, de su Padre. Incluso, si usted sigue leyendo, va a encontrar que cuando Jesús lo toman preso sin justificación, le reclaman y le dicen que si él es hijo, que se defienda. Y su respuesta fue: si yo quisiera, yo pidiera legiones de ángeles y me defenderían, pero no lo que voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que él muriera en una cruz. Lo que estaba profetizado era que él muriera y resucitara al tercer día. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz y resucita al tercer día, entonces usted y yo no teníamos la opción de ser salvos, porque Él es el Salvador. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Aleluya. Porque Él sufrió la cruz, porque Él en su agonía se fue donde el Padre y le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Los momentos de angustias, los momentos difíciles, es sabio ir en oración cuando usted no sabe qué hacer, cuando usted no sabe qué tomar, qué decisión tomar, cuando un hijo está en peligro, cuando el matrimonio está a punto de colapsar, cuando hay un diagnóstico contrario, cuando todo apunta al fracaso, cuando la gente te señala, cuando hay una traición, cuando alguien te hiere que te duele lo más profundo y la carne te dice: fue a ti que te lo hicieron, no lo perdone. Usted se va en oración y el Espíritu te va a decir: a mí también me escupieron y me traicionaron, perdónalo. Nunca lo mire, te va a decir la carne, porque fue a ti que te lo hicieron. Y dirían: ¿por qué a los Pérez no se le hace eso? Estoy mencionando a los Pérez porque yo soy Pérez. Y el Espíritu te va a decir: aquí no se trata de apellido, se trata del perdón que yo di en la cruz, que no tiene apellido. Cristo en la cruz para perdonar a toda la humanidad. ¿Cuántos de nosotros en la carne no hemos sentido deseo de tomar venganza? Aquí podría decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos en un momento hemos querido tomar venganza. Nos ha dolido que alguien nos traicionara. Y hemos dicho: me dolió. Sí, es verdad que duele. A Jesús también le dolió los clavos.
Y no hay mayor dolor que ese. Fue a mí que me lo hicieron. Sí, a él fue que se lo hicieron. Y si él enmudeció, ¿sabe por qué? Por ti y por mí. Por amor. Por eso es que él no va a pedirnos nada a nosotros que ya él no haya hecho. Dios nunca te va a pedir a ti y a mí algo que él no haya hecho. Porque él sabe lo que duele. Por eso él dice entonces, y reitero, el que no tome su cruz. Es que él sabe lo que es tomar una cruz. Él sabe lo que es traición. Él sabe lo que duele, que a ti te hagan un juicio, que te levanten una calumnia, como le dijeron, de que él estaba predicando lo que no era. Él lo llevaron a la cruz injustamente y se quedó callado. Pero Dios, dice la Biblia, por cuanto él se humilló hasta lo sumo, entonces Dios le exaltó hasta lo más alto, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En este momento quizás esté siendo humillado. En este momento en la carne quizás te duele. Es posible que en este justo momento esté pensando, sí, pero fue a mí que me lo hicieron. Es que me dolió, es que me humilló, es que habló de mí. Yo estoy aquí para decirte, espera, porque es el que se humilla, Dios lo exalta. Esté tranquilo. ¿Qué hago, pastor? Ora y espera en el Señor, porque en el momento menos esperado, Dios va a poner tu nombre donde tiene que estar. Si actúa en la carne, lo daña. Yo sé que a Dios le está hablando a alguien hoy, a más de uno. Si actúa en la carne, lo va a dañar. Deja que Dios obre. Deja que sea Dios que obre. Deja que sea el Espíritu que toque. Hermano, lo que nosotros en la carne no podemos hacer en un año, el Espíritu Santo lo hace en un minuto, en un segundo. Es verdad que da deseo. Por eso lo estoy predicando. ¿Usted cree que fue fácil a Jesús negarse, sabiendo él que tenía el poder, el creador de todas las cosas, clavado en una cruz mudo ahí, pudiendo decir, mira, hasta el diablo lo podía matar en ese momento? Pero él dijo, no, si lo hago, entonces la voluntad del Padre no se va a hacer. Yo debo morir y salvar la humanidad. Por eso usted y yo estamos aquí. Ahora bien, dice que él fue y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando regresó, lo encontró durmiendo, a los ayudantes en oración. Y déjenme decirle algo, hermano. Todo esto es bueno que pase. Hay gente que tú crees que cuenta con ellos, y cuando te das cuenta, tú dijiste, ay, pero yo pensaba que contaba con él o con ella. Yo pensaba que contaba con ese hermano. Yo pensaba que contaba con ese compadre, con esa familia, con ese amigo que te dijo en cualquier circunstancia, cuenta conmigo. Qué bueno. Esto va a sonar duro. Qué bueno que te defraudaron. ¿Sabes para qué? Para que sepas que el único que se confía se llama en Cristo Jesús. Ese no falla. Ese no afloja los secretos. En Cristo se puede confiar. Derrama tu alma delante de Él, porque Él no anda chismeando. Dios no dice lo que tú le dices. Ahora, si tú no se lo dices y Él quiere ayudarte, entonces se lo revela a otro para que diga, cambia. Eso sí. Y dice la Biblia aquí que los apóstoles se durmieron. Entonces Jesús estaba peor, porque ahora le dice a ellos, y voy a abrir un paréntesis aquí, no está mal que un líder, que yo pienso que es un mal que ha arrastrado la iglesia por años, porque si yo me destapara aquí y le dijera, hermano, necesito que oren por mí, voy a ponerme en contexto. Necesito que oren por mí porque como pastor necesito oración. Vamos a decir que eso es lo que le está pasando al pastor.
todos van a claudicar. O sea, ¿qué ha hecho el cuerpo pastoral o líderes eclesiásticos? Que muchas veces se cohíben de decirlo para no mostrar su debilidad frente al pueblo. Es mostrarla de mejor y es más preciso demostrar la debilidad frente a ustedes que caer en pecado. Voy a repetir. Es preciso y eres sabio pedir la oración en el momento en que esté débil y no mostrarte fuerte cuando el diablo te tiente a caer. ¿Sabe por qué muchos han caído? Justamente por eso. Porque en vez de decirle a un hermano, ayúdame a orar que me siento tentado, se no me da vergüenza. O quédate con tu vergüenza y cae entonces. Necesitamos reconocer que podemos pedir ayuda y que no es pecado. Jesús pidió ayuda. Se le durmieron, pero la pidió. A lo que entendía que era más maduro. Ahora usted no puede escribir porque es lo que ahora está muy de moda. Como que Dios tiene redes sociales. Todo el que está débil, todo el que está triste, el que está angustiado, el que está depresivo, ahora lo tira por las redes. Yo sé que alguien puede verlo como yo he visto algunos y me pongo a orar. Pero la gran mayoría lo que hace, ¿tú sabes qué? Criticar eso. No es que lo tire por las redes, es que vaya a la presencia de Dios. Los momentos de tristeza, de angustia, de desesperación, no es que lo escriba para que alguien tenga misericordia y se sienta identificado contigo. Gloria a Dios. Pero el único que va a interceder por ti y por mí se llama Cristo Jesús. Porque Él intercede por nosotros todos los días. Mientras que el diablo nos acusa, Jesucristo dice: mira, Padre, aquí están los clavos, aquí están las marcas, yo morí por Él, merece un perdón, merece una oportunidad, hay que levantarlo, aleluya. Mientras que el diablo, que es el acusador, nos acusa, Jesucristo nos limpia de todo pecado, aleluya. Y cuando hablo del diablo, no es Satanás como usted lo conoce, es que él va a tomar a quien sea para acusar. Y usted lo sabe. Ahora bien, dice la Biblia aquí también que Jesús entonces dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos tenemos debilidades, pero eso no nos da lugar ni nos da licencia para pecar. Porque también tenemos el contraste entonces que el espíritu está dispuesto. Entonces usted y yo que tenemos que decidir qué hacemos. Dios, yo decía, creo que era en la vigilia, sería tan fácil, Dios como soberano, matar al diablo y los demonios y se acabó el problema. ¿Qué usted cree? Pero Él nos ha dado voluntad propia para que usted decida. Él no se quiere imponer ni siquiera en la salvación, porque la Biblia dice que el que cree en Cristo será salvo. El que no crea, bueno, pues será condenado. Pero no puede decir que fue Dios que lo condenó. Usted se condenó por no tomar una decisión sabia, según la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice San Juan capítulo 3 versos 17 y 18. Ahora, ¿cuál es la condenación? El no haber creído. Entonces, ¿quién fue que lo condenó? Yo. ¿Fue Dios? No, se condenó usted por no tomar una decisión sabia. Entonces, la vida se compone de decisiones. Y vuelvo al tema: ¿qué hago? Usted tiene que hacer, ¿sabe qué es lo que debe hacer? Tomar el camino correcto. La Biblia nos pone tantas cosas en perspectiva. Voy a tomar, quizás voy a empezar de atrás para adelante. Dice: yo no lo quiero, en Apocalipsis, tibio, sean fríos o sean calientes, pero no lo quiero intermedio. Usted decide qué hacer, o frío o caliente, o tibio. Pero el tibio, dice la Biblia, Dios lo va a vomitar de su boca. Siempre Dios le ha dado la opción. Hay cuestiones, por ejemplo, si Dios sabía, gente cuestionando, los desertores de la fe,
diciendo, pero Dios sabía, si Dios sabía que Adán iba a pecar y Eva, entonces ¿por qué lo deja pecar? Justamente porque el ser humano no es un animal que no raciona. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, tenemos una mente. La diferencia de nosotros los animales es que nosotros pensamos, tenemos raciocinio, podemos tomar decisiones. Dios no hizo robot, Dios hizo hombre pensante para que usted sepa y decida si llevarse de la carne o llevarse del espíritu. La carne, ¿qué dice la Biblia? Que Eva, cuando vio, se dio cuenta que era agradable ¿a quién? A la carne. Pero Eva pudo decirle que no. Y Adán quiso justificar, ya que la esposa que me diste, la mujer, también comió y me dio. Pero tú puedes decirle que no a Eva. Entonces no venga a justificar su condición. Ya vámonos nosotros, dejemos a Eva y Adán allá, que eso hace mucho. No me venga a justificar a mí su condición. Ay, que fue que la debilidad. Usted fue débil porque su espíritu estaba débil. Usted cayó tan fácil en pecado porque se desconectó, aleluya, de la fuente principal que es Cristo. ¿Por qué David cayó en pecado? Y está ahí justamente porque no estaba donde debía estar. Porque era el momento de que los reyes tenían que salir a la guerra. Y David, como era el rey y nadie le iba a decir nada, se quedó en su casa. Cuando se levantó, privando en papi champú, miró a una mujer y cayó en pecado. Si hubiese estado en la guerra, como era lo que tenía que hacer, no cae en pecado. Entonces muchos de nosotros estamos en el estado en que estamos. ¿Sabe por qué? Porque justamente nos hemos apartado del lugar donde deberíamos estar. Lo voy a aplatanar un poco. Es que si usted lo que necesita es estar en la iglesia, que usted busca afuera. Si usted lo que necesita es orar, ¿por qué ha dejado de orar? Si usted sabe que es funcional leer la Biblia, ¿por qué no la lee? Si usted y yo sabemos que si usted se junta, hay un dicho muy popular dominicano, que por el bulto se conoce el pasajero. Si usted sabe que ese pasajero con quien usted se está juntando, porque por el bulto usted lo conoce, lo que anda es haciendo cosas raras, que se levanta a las 12 del día y anda pimpeado, está blindado porque todo está, pero el tipo no trabaja. Usted tiene que sospechar que algo raro hay ahí. Bendito el nombre del Señor. Aquí pasó un caso, por ejemplo, que no queremos justificar a la policía. Gracias a Dios que se descubrió que no todos eran mansos ni todos eran cimarrón. Recientemente, en esta semana. Ahora, ¿qué buscaba un hombre serio juntándose con otra gente que no es serio? Entonces tenga cuidado con quien anda. Tenga con cuidado con quien usted se junta. La Biblia dice que no hacen conexión, no está bien, no liga la luz y las tinieblas. Entonces muchas veces andamos con gente que no nos suman, que no nos aportan, que lo único que nos llevan es a alimentar la carne. Si usted, Dios por misericordia lo sacó de las tabernas, ¿qué usted hace juntándose con gente que bebe? Si Dios lo sacó de la fornicación, ¿qué usted hace? Y del adulterio, ¿qué usted hace juntándose con él? Que si toda la conversación que hay siempre es, y viste a fulana, y pasa la mujer por el frente, mira esa. ¿Qué usted busca juntando con esa gente? Le están alimentando que el viejo hombre para que vuelva y despierte. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos y juntarnos con gente que nos hable, mire, en lo particular, una gente que lo que me está hablando siempre de problemas, de dificultad, de que siempre una situación. Yo voy a orar por ti. A mí me gusta juntar con gente que me hable de la palabra. Tuve una revelación, estaba orando anoche, estaba leyendo la Biblia. Eso es lo que a mí me gusta. Eso me alimenta a mí.
Y puedo decirlo incluso hasta con pastores. Un pastor que me venga hablando a mí, que la iglesia, que mira, que allí, solamente problemas, y nunca te dicen que Dios le habló. Hay que revisarse. Bendito el nombre del Señor. La carne siempre nos va a invitar a desviarnos del propósito eterno de Dios en Cristo, porque ese es su plan. La carne es débil, dice la Biblia, y en esa debilidad hay mucha gente atrapada. No, yo quiero agradar a Dios por la debilidad. Preséntate así el día del juicio, a ver si te van a perdonar. La debilidad, Señor. Yo sé que hay debilidad. El asunto es que te falta alimentarte. Aleluya. Jesús, voy a tomarlo como ejemplo de nuevo. Tenía 40 días y 40 noches en ayuno. Y el diablo se le presentó. Que convirtiera una piedra en pan. Lo bíblico. Lo bíblico. ¿Podía Jesús hacerlo? Pues claro que lo podía hacer. He dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir. Hasta el diablo lo podía convertir en pan. El poder que tenía Jesús era para hacerlo. Pero no estaba para obedecer la voz del diablo, sino la de Dios. Estaba débil Jesús en ese momento, humanamente, en la carne. 40 días sin comer. Yo me imagino que estaba de sopita. Pero, ¿y el espíritu? ¿Estaba fuerte o estaba débil? No, el espíritu estaba fuerte. Y le respondió con la palabra. Amado, ¿por qué justificamos muchas veces? Porque mientras que el espíritu nos dice, lee la Biblia, la carne te dice, tú la lees ahorita, ponte a ver la serie. Mientras que el espíritu te dice, ora, la carne te dice, no, tú tienes que trabajar mañana, acuéstate. Entonces, si usted le da lugar y suena la alarma, incluso usted la pone, Señor, levántame a las 3 de la mañana para orar. Está espiritual antes de acostarse, pero suena la alarma a las 3 de la mañana y usted le da 10 minutos más. Y vuelve y suena, y bueno, y se la voy a apagar. Eso es la carne, está diciendo, no te levantes. Este es el mejor momento para dormir. Aleluya. Recuerda que tú tienes que trabajar, mañana vas a tener sueño. Gloria al Señor. Usted decide a quién alimentar. Porque si Dios te está llamando a las 3 de la mañana a orar, es porque posiblemente en el día, al otro día, van a tener que enfrentar al diablo cara a cara. Si te levantas y oras, cuando el diablo te tienta, si diablo del diablo, despégate de ahí, porque estoy enfocado en el propósito de Dios. Aleluya. Pero si nos quedamos acostados, el diablo sutilmente te tira una cacarita y dice, eso no es nada. Entonces tenga cuidado, hermano. ¿A quién está alimentando en este tiempo? Tenga cuidado, haga lo correcto. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es un final de muerte. A la carne todo le parece bonito. A la carne todo le agrada. A la carne le llama la atención, pero no es lo que nos conviene. Lo que a usted y a mí nos conviene es agradar al Padre. Es verdad que tenemos debilidades, pero qué bueno es que a pesar de nuestras debilidades, Dios se ha fijado en ti y en mí. Que a pesar de nuestra condición, a pesar de que hemos cometido errores, a pesar de que hemos tropezado, el Espíritu te dice, 7 veces cae el justo, pero yo lo levanto otra vez. Aleluya. La carne no va a llamar a eso. Y la carne te dice entonces, porque oiga esto, la carne te hace pecar. Y después que peca, entonces te dice, ¿y tú crees que Dios te va a perdonar? No, ya no vuelves a esa iglesia, que tú estás listo y servido. Ella misma te acusa. Obvio, tiene una influencia. Pero el Espíritu te dice, retorna, que aunque peque, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Fallaste, sí, pero yo te voy a restaurar. Yo me imagino todos los pensamientos que tuvo el hijo pródigo cuando regresaba para su casa.
Lucas capítulo 15. Le fallé a mi papá, le fallé a Dios. ¿Con qué cara me esperará mi papá? ¿Qué pasará cuando yo llegue? Aleluya. Pero el Espíritu le decía: llega, porque la única forma de tú restaurarte es si llegas a tu casa. El Padre algo va a hacer, aunque te den 2 palos, pero tú fallaste. Cuando les regresa, ¿qué pasó? Dice que el Padre fue movido a misericordia, corrió hacia él, se echó hacia el cuello, lo besó y le dijo a sus servidores: hagan fiesta porque mi hijo estaba perdido y ha regresado. No te lleves del enemigo diciendo: ya yo no tengo perdón de Dios, lo que hice no tiene perdón. No hay forma de restaurar. Siempre hay una forma. Si Cristo entra, si no hay una forma, Él la busca y la hace. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Padre no salió a buscarlo. El Hijo vino donde el Padre. ¿Qué es lo que Dios está buscando con nosotros? ¿Qué tengo que hacer? Regresar donde el Padre. Y Él se encarga de lo demás. ¿Qué busca Dios de nosotros? Que le demos lugar al Espíritu y que a la carne digamos: mira, carne, sométete, que están enfocados en el propósito de Dios. Deseo nos vas a dar. ¿De qué? De alimentar esta. Y con esto concluyo, hermanos míos. Siempre vamos a encontrar ejemplos bíblicos. Pedro, por ejemplo, mientras estuvo en el Espíritu, la revelación fue de que Jesús era el Cristo. Escúcheme bien. Pero un momento después, la carne lo traicionó. Y cuando vinieron y Jesús dijo que él tenía que caer en manos de malhechores y que lo iban a matar, Pedro se dejó influenciar de la carne porque amaba a Jesús, estaba dispuesto a defenderlo y era verdad, lo demostró. Pero cuando quiso defender a Jesús, entonces como hombre, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no has puesto la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Siempre que tengamos la vista puesta en las cosas de aquí abajo, la carne nos va a traicionar. Y no es una influencia. Donde Jesús dijo, y el apóstol Pablo, que tenemos que tener la vista en las cosas de arriba. El problema de la carne es que quitar la vista de aquí no es tan fácil. Desprenderse de lo que nos gusta no es tan fácil. Desprendernos de cosas que nos agradan no es tan fácil. Pero el que no se desprenda no le va a ver la cara a Dios. El que no se niegue a sí mismo. Y no es que usted ahora vaya y salga y entregue todo. No, yo no estoy diciendo eso. El asunto está que el único que tiene que estar en primer lugar en tu vida y en la mía se llama Cristo Jesús. Cristo tiene que estar en primer lugar. Nadie puede servir a 2 señores. Nadie puede agradar a Dios y a la carne. De una fuente no pueden salir 2 tipos de aguas: salada y dulce, o sale dulce o sale salada. Dios quiere que tomemos decisiones serias, pero no podemos estar, como siempre le digo, nadie se va a medio salvar. Usted o se salva o se pierde. La Biblia no hay términos medios. La Biblia es radical. Dios es radical. Usted o es cristiano o no es nada. O se va para el cielo o se queda. Hay 2 lugares. Suena duro, pero eso es bíblico. Voy a dar un adelanto porque el domingo creo que el mensaje no va a estar tan bueno para la carne, pero lo vamos a predicar en el nombre de Jesús. Yo le puedo dar el tema si usted quiere, para que no se lo pierda. Se lo voy a dar. Propiedad de Dios administrado por el diablo. Ese es el tema. Ese es el tema que voy a predicar el domingo, Dios mediante. Lo estoy preparando, Dios está ahí ministrando. Pero bien, el asunto está, amado, que nosotros necesitamos saber que hay cosas que nosotros tenemos que decirle no. Como dice un amado hermano que está aquí presente: aprenda a decir que no.
Al diablo hay que decirle no, a la carne decirle no. No voy a seguir con ese juego. Tú lo haces hoy, mañana te conviertes. No, punto. Dios no te está viendo, el pastor no te está viendo. No, es que no. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué hago, pastor, entre la carne? Obedezca siempre la voz del Espíritu y le irá bien. ¿Qué hago, pastor, con esto? Tengo este contraste, tengo una lucha interior. Todos lo tenemos, yo también la tengo, le tengo noticias. Yo no estoy exonerado. El apóstol Pablo no estaba exonerado. ¿O no fue él que dijo que tenía un aguijón en la carne? Si hubiese sido yo que escribo, no escribo esa parte. Yo lo hubiese dejado, pero él lo expresa y dice, yo tengo un aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Te voy a quitar el aguijón? No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted y yo vamos donde Dios, le decimos, Señor, mira ese hermano, mira, tengo odio aquí, tengo a alguien, tengo raíz de amargura, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, ayúdame a amar. Entonces Dios dice, por cuanto ahora sabe que tú no puedes hacerlo, te voy a enseñar a hacerlo. Pero mientras usted está ahí blindado, privando en el papaupa, Dios te dice, cuando tú te rindas, entro yo en acción. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? Cuando Dios le dio esa respuesta, pues entonces yo de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mientras usted esté luchando en la carne por agradar a Dios, eso se le va a hacer imposible. Lo voy a repetir. A Dios no se agrada en la carne. A Dios se agrada buscando las cosas espirituales. A Dios se agrada haciendo las cosas espirituales. Por eso que hay mucha gente que van forzados. Dije que iba a concluir, pero déjeme decirte, van forzados con el evangelio. Y dice, ¿pero qué esto es tan difícil? ¿Sabe por qué? Porque usted está luchando en la carne. La Biblia dice en Zacarías, esto no es con espada ni con fuerza, esto es con el Espíritu. Y eso fue lo que le dijo David a Goliat también. Yo no vine a mostrarte el pescuezo en mi nombre, ni porque yo soy diestro. No, tranquilo. Esto no es con espada ni con jabalina, esto es con el Espíritu de Dios. Entonces, todos esos frentes que tú estás luchando, no va a poder ser posible vencerlo si no es por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la ventaja? ¿Qué hago, pastor? Busca guianza, dirección, ríndete al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ayúdame, tengo debilidad, necesito tu fortaleza, no sé qué hacer, enséñame, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, ayúdame a hacerlo bien, lo correcto. Ese es el que nos puede ayudar, amado. El Espíritu es el que nos revela la verdad, que nos instruye, que nos guía, que nos da a conocer nuestras debilidades, que nos hace saber, según la Biblia, si somos o no somos hijos de Dios. Eso lo dice la Biblia, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No en la carne. Entonces en la carne, por mucho que usted quiera, no hay forma de que Dios se agrade, porque se va a forzar. Cuando usted ayuna, ora, lee la Biblia en la carne, viene a la iglesia en la carne, nada va a pasar. Nada. Ahora, esta carne se necesita para hacer todas las demás cosas. Entonces no podemos matar la carne. ¿Cómo la matamos? No, cuando habla de matar la carne, no es asesinarla, es quebrantarla y humillarla, negarnos a nosotros, a nuestros gustos, y decirle que sí a las partes espirituales. Le aconsejo como pastor en esta mañana que tome una decisión seria. ¿Qué hago, pastor? Siempre esté habitando bajo el abrigo del Altísimo. Proponga en su vida como lo hizo David. Me he propuesto una cosa y esa voy a hacer, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo, aleluya, porque entonces en el día del mal Él me va a ocultar en los reservados de su morada. Póngase de pie.